Tipos de placa madre. La placa base AT. Una placa base AT tiene unas dimensiones del orden de unos 100 milímetros, lo suficientemente grande como para que no pueda caber en mini escritorios. Estas dimensiones dificultan la instalación de las nuevas unidades. El concepto de conectores de 6 clavijas nació para funcionar como los conectores de alimentación para este tipo de placa base. Producida a mediados de los 80, esta placa base duró un buen tiempo desde el Pentium P5 hasta los tiempos en que se comenzó a usar el Pentium 2. La placa base ATX, popularmente conocida como ATX, son las placas base producidas por Intel a mediados de los 90 como una mejora de las placas madres que funcionaban anteriormente como AT. Este tipo de placas madre se diferencian de sus homólogos AT en la forma en que esta placa permite el intercambio de las partes conectadas. Además, las dimensiones de esta placa base son más pequeñas que las placas base AT y por lo tanto también se permite el lugar adecuado para las bahías de unidades. También se hicieron algunos cambios en el sistema de conectores de la placa. La placa base AT tenía un conector de teclado y en las placas posteriores se proporcionaron ranuras adicionales por varios complementos. Su tamaño es de 305 milímetros por 244 milímetros. Placa base BTX. Fue desarrollado por reducir o evitar algunos de los problemas que surgieron al usar las últimas tecnologías. Las nuevas tecnologías a menudo demandan más potencia y también liberan más calor cuando se implementa en placa base de acuerdo con la especificación ATX de alrededor de 1996. El estándar ATX y el estándar BTX ambos fueron propuestos por Intel. El desarrollo posterior de los productos de venta minorista BTX fue cancelado en septiembre de 2006 por Intel, luego de aceptar la decisión de Intel de enfocarse nuevamente en la CPU de bajo consumo, después de sufrir problemas como el escalado y la térmica con el Pentium 4. El diseño BTX proporciona un camino más recto de flujo de aire con menos dificultades, lo que se traduce en mejores capacidades generales de enfriamiento en el lugar de ventilador de refrigeración dedicado. Se monta un gran ventilador de caja de 12 centímetros que extrae su aire directamente del exterior del PC y luego enfría la CPU a través de un conducto de aire. Otra característica del BTX es el montaje vertical de la placa base en el lado izquierdo. Este tipo de característica hace que el disipador de calor de la tarjeta gráfica o el ventilador estén orientados hacia arriba, en lugar de en la dirección de tarjeta de expansión adyacente. La placa base Pico BTX. El Pico BTX es un factor de forma de placa base destinado a la fabricación de estándares BTX de tamaño aún más pequeño. Esto es más pequeño que muchas placas base de tamaño micro actual, de ahí que se haya usado el nombre Pico. Estas placas base comparten una mitad superior común como los tamaños de la línea BTX, pero solo admite una o dos ranuras de expansión diseñadas para aplicaciones de tarjetas de media altura o de tarjetas verticales. En la etapa inicial de uso, las placas base ATX y BTX eran análogas, que era posible mover una placa madre BTX a una caja ATX y viceversa. En etapas posteriores, el factor de forma BTX tuvo una gran modificación que se realizó al convertir a una imagen de espejo al estándar ATX. Las unidades de fuente de alimentación BTX se pueden intercambiar con las últimas unidades ATX 12B, pero con la fuente de alimentación ATX más antigua que no tiene el conector adicional de 4 clavijas de 12V, 12 voltios. Placa base micro ATX. El micro ATX es un tipo de factor de forma de placa base de PC pequeño y estándar. El placa base tamaño máximo de una placa micro ATX es de 244 milímetros por 244 milímetros, mientras que el estándar ATX es un 20% más grande con unas dimensiones de 300 milímetros por 244 milímetros. La placa base de micro ATX disponibles actualmente son compatibles con procesadores de Intel o de AMD, pero por ahora no existe ninguna para cualquier otra arquitectura que no sea el por 86 o por 86-64. La placa base mini ITX. La mini ITX es un factor de forma de placa base de baja potencia de 17 por 17 centímetros que fue diseñado por VIA Tecnologías en el año 2001. Se utilizan principalmente en sistemas informáticos de factor de forma pequeño. La placa mini ITX también se puede enfriar fácilmente debido a su arquitectura de bajo consumo de energía. Dicha arquitectura los ampliamente útiles de sistemas de PC de cine en casa o sistemas donde el ruido puede disminuir la calidad o el valor de la experiencia cinematográfica.
Los 4 orificios de montaje en una placa mini ATX se alinean con los 4 orificios en la placa base de especificación ATX, y la ubicación de la placa posterior y las ranuras de expansión son la misma. Por lo tanto, las placas mini ATX se pueden usar en lugares que están diseñados para ATX y micro ATX y otras variantes, si es necesario. El factor de forma mini ATX tiene una ubicación para una ranura de expansión perteneciente a una ranura PCI. Algunas placas basadas en procesadores que no son por 86 tienen una ranura de PCI de 3,3 voltios, y las placas mini ATX 2.0 tienen una ranura de PCI Express por 16. Ahora le voy a explicar sobre los componentes de una tarjeta madre, que son 12 partes. El zócalo para el CPU se trata del espacio destinado a conectar el procesador, el cerebro de la máquina. Este socket suele estar conectado a una aleta de metal, las cuales a su vez se mantienen en contacto con la pasta térmica destinada a desviar y disipar la temperatura. 2. El NOR break es soldado a propia placa, como su nombre indica, que este es el puente norte, uno de conexión entre el CPU, las pistas RAM y la gráfica. 3. Espacio para los módulos RAM. La memoria RAM de estructura rectangular son un elemento fundamental para la carga de programas y cualquier tarea que el sistema esté procesando. Su memoria es volátil, lo que significa que una vez dejen de recibir voltaje pierden los datos que contiene. 4. Los conectores de almacenamiento. Habitualmente en formato SATA o SATA 3, aquí se conectan los discos mecánicos sólidos que almacenarán los datos. Además de estos conectores, debes destacar los conectores MSATA o M2 para unidades de SSD. 5. La ranura PCI o PCI Express. Estas ranuras cuentan con distintos tamaños dependiendo de la velocidad del bus. Están destinadas para asamblar componentes esenciales como la tarjeta de sonido de red o la tarjeta de gráficas. Más conectores de 8 a 16, por ejemplo, redundan en un mayor ancho de banda y por tanto una mayor calidad de audio o video. 6. El Southbridge. Por su parte, el puente sur conecta la ranura PCI, los conectores SATA, las bahías USB y los puertos de Ethernet o audio integrado. También suele ir soldado a la propia placa. 7. Los conectores son algo vetusto e infrecuente en la placa actual, pero algunos monitores y ratones todavía lo usan. 8. Los conectores USB. La mayoría de placas cuentan con varios puertos USB 2 y USB 3. La placa los alimenta y vincula al socket central para que podamos conectar al vincular dispositivo externo. 9. Conectores gráficos. En este apartado se engloban todos los puertos de entrada y salida por monitores, desde una entrada DisplayPort o hasta un HDMI, cuya conexión transporta tanto audio como video. 10. Puertos de red y indistintamente del chip Wi-Fi. La gran mayoría de placas cuentan con un puerto Gigabit Ether para la transferencia de datos por internet. 11. Pilas o baterías. Esta es una pila de litio que suministra energía para ejecutar los BIOS. Además de este elemento debemos sumar la propia BIOS almacenada en un chip RAM y responsable de ejecutar el hardware, haciendo una llamada a cada componente para contratar que todo opera correctamente. Y 12. Conector para la fuente de alimentación. Para que la fuente de alimentación suministre energía necesita un conector adecuado, con la cantidad de pines necesarios para abastecer a todos los elementos. Bueno, eso sería todo. Gracias.